Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con el gusto enorme de estar de vuelta aquí reunidos con ustedes, querido público, y dentro de ese gusto, por supuesto, pues darle la bienvenida al cierre, a la síntesis del trabajo que hemos hecho esta semana, porque bien saben que hoy siendo jueves, con mucho gusto llegamos al término de las emisiones de esta semana. Hacemos, por lo tanto, este esfuerzo de síntesis, como lo acabo de decir, al respecto del tema que desde el lunes estuvimos trabajando, estuvimos desarrollando, propuesta de la doctora Heiser, que como lo hemos señalado en estos días, nos parece, pues claro, un trabajo, un tema candente, un tema importante a trabajar sin duda, y que además en la forma tan particular de cómo se articula esta frase, y como la escuchamos, como circula cada vez más en el decir de nuestra comunidad, en ese sentido, nos parece, y bueno, la doctora Heiser en ese sentido es que lo introduce, algo de vigencia, de gran vigencia, y que por eso, vigencia y actualidad, también es lo que quería decir, y que por eso sin duda no podemos dejarlo pasar, no podemos dejar como si fuera una suerte de moda o modismo que en muchos niveles de análisis que se hace más de tipo sociológico, por ejemplo, antropológico o de lenguaje mismo, se quedan estos decires como situaciones, como construcciones en el orden de modismos, sin que se toque pues, todo lo psíquico de los sujetos jugado en un simple decir, pero que cuando se vuelve un decir como este que hemos venido trabajando, que comienza a ser incluso representativo de algunos grupos en la comunidad, es menester, por lo tanto, que hagamos un alto y que, pues, acorde con nuestro espíritu y nuestro compromiso, podamos hacer un análisis y compartir este análisis con ustedes y elaborarlo también conjuntamente con ustedes al respecto de lo psíquico que está en juego en una expresión como esta. Me estás patologizando. Tema de esta semana, el me estás patologizando, y que hoy, como lo decía al inicio, hagamos este esfuerzo conjunto de síntesis, donde saben bien que siendo jueves, tres mujeres psicoanalistas, que más bien serán cuatro, están aquí para armar la conversación y también mi presencia, Junto que con como lo saben, Germán. querido, exacto, gracias, Tere, como saben, querido público, ya desde el lunes y ayer la doctora Heiser también nos señalaba, es menester también pues mi inclusión y en ese sentido presentación también en el trabajo. Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con muchísimo gusto da la bienvenida. Déjenme decir, querido público, primero he de nombrar a la doctora Silvia Heiser, nuestra querida directora del Centro de Investigación, y de una vez la presento porque en unos minutos más ella va a estar ya acá en la conversación, y bien saben que cuando llega irrumpe. Entonces, no habría momento para la presentación, así es que sepan que en un rato más contaremos acá con la doctora Heiser. Y ahora sí, una a una presento a mis colegas del centro de investigación que ya están acá, con nervios o sin ellos, pero ya están aquí. Y comenzaré por mi colega Gabriela Dartis, psicoanalista del centro de investigación, que pues ya se va volviendo pues una tradición su compañía de jueves que está hoy aquí con nosotros. Hola, sí, con nervios, con emoción, con gusto. Ha sido un tema que definitivamente nos ha puesto a pensar muchísimas cosas. La primera que hoy me gustaría decir en este trabajo de síntesis es poder hacer una diferencia de cómo la patología o patologizar al otro tiene que ver con un discurso médico, con un discurso psiquiátrico, con un discurso psicológico. Los psicoanalistas no patologizamos, podemos escuchar de una manera radicalmente diferente la manifestación que hay en el cuerpo
y cómo eso tiene una relación imbrincada con la vida psíquica, con lo emocional. Entonces, la construcción del cuerpo y su manifestación orgánica no es una patología, es una escucha distinta en relación al síntoma, a la manifestación emocional. Eso es lo primeritito que ahorita me gustaría hacer de presentación. Eso he estado pensando en una línea de trabajo, pero por supuesto contemplando también todo lo que se tendrá que ir concluyendo en este programa de todo lo trabajado en la semana, pero con mucho gusto. De acuerdo, doctora D'Artis, me parece una línea clara y contundente justo para marcar las diferencias. Y que eso, lo saben, querido público, es un compromiso del Centro de Investigación a que establezcamos claramente las diferencias. Y ayer tiene que ver con el programa de ayer, si me permiten rápidamente digamos, la viñeta, yendo más allá de estas propuestas de la homogeneización o de romper esta idea del binarismo que tanto señalan los discursos trans, por ejemplo. Ayer justamente la doctora Heiser insistía en la importancia de la diferencia y la diferencia constitutivo en lo psíquico. Entonces, pues me parece una entrada muy importante, sin duda, doctora D'Artis. Y bueno, también continuemos con los saludos y las bienvenidas. Nuestra querida colega, también tradicional de los jueves, está aquí con nosotros y es nuestra colega Teresa Negrete. Su micro, Tere. ¿Qué tal? Sí, pues ya tradición del jueves, de hecho, pues arranqué con los jueves desde que empezamos el programa, sí, y bueno, pues aquí con ustedes con mucho entusiasmo y con un sentido altamente reflexivo. Yo creo que esta semana fue de ir como apuntando con esta frase a múltiples posibilidades de hacer visible, como bien dice Gaby D'Artis, estas diferencias desde dónde se aborda y desde dónde teje fino el psicoanálisis frente a la constitución subjetiva, que no está solamente jugada en el discurso per se, sino que justo como ayer Giselle lo señalaba, el poder de la palabra pues toma lugar esa fuerza del poder porque está anclado a la vivencia del sujeto. Entonces, no, el discurso por sí mismo no es que tome esa fuerza, sino es cómo es que se articula y se ancla en la vivencia del sujeto y que, pues como dice la doctora D'Artis, esa vivencia está entrelazada entre la dinámica psíquica y su expresión orgánica. Y me parece que por ahí va a ser interesante por dónde se va abonando. Como decía la doctora en el programa de lunes, depende del lugar en el que se sitúa la persona ante las vicisitudes de la vida, ¿no? En cómo toma fuerza esta dinámica en la vida de los sujetos, ¿no? Y me parece que por ahí, desde esta idea de desde qué lugar toma fuerza ante las vicisitudes, pues a mí la palabra de me estás patologizando me evocó a el conflicto, ¿no? A ese conflicto que se juega en esas dimensiones que tienen que ver con las vicisitudes de la vida y cómo el conflicto es un elemento que está jugado en la dinámica psíquica de los sujetos. Exacto. Muy bien, Tere. Sí, el conflicto, habrá que tratarlo, me parece importantísimo. Y demos la bienvenida a nuestra colega que me falta de presentación, que ya está aquí y que saben, porque suelo mencionar lo que está en el corazón de Freudiana Radio, me refiero a nuestra querida colega Giselle Mendoza. Hola, pues estoy contenta de estar con ustedes. Me parece que el tema ha sido candente, como lo había advertido la doctora Heiser, y creo que va traspasando puntos importantes de replantearnos al sujeto de hoy, ¿no? Al sujeto del siglo XXI y cómo se va constituyendo a sí mismo a partir de ideales de libertad, porque esa es la línea que va planteando el movimiento trans, un ideal
de libertad. Nos vienen a vender un ideal de libertad, pero nunca una libertad ha sido peleada en función de sometimiento del otro. He ahí, digamos, la paradoja y la situación que distingue nuevamente al discurso psicoanalítico de todos los demás discursos. Porque, curiosamente, de una forma particular, de una forma en donde no hay un apapacho de la desubjetivación del sujeto, es la que emprende el psicoanálisis cada vez que acoge a un sujeto, cada vez que un psicoanalista acoge a un sujeto en su escucha. Entonces, no hay justamente un apapacho de cómo ahora se pretende, a partir de una frase que pudiera ser la amenaza a si te metes conmigo te mato, que era un poco hacia donde apuntaba la doctora Lozano cuando nos decía hay que completar la frase, ¿no? Hay que pensar en qué viene después. Y es apuntar a la muerte. La doctora Heiser el día de ayer lo desarrollaba de una manera más amplia, en tanto que no se habla de las consecuencias de todo el movimiento que se inicia en la transformación, en la transición del cuerpo de un sexo a otro. Ahora, hemos trabajado también que no es necesariamente el ir de un sexo a otro, sino que la situación que acucia a estos sujetos es plantearse un tránsito. Y es un tránsito que nos deja en una ambigüedad en donde pretenden caminar con un suprasaber para imponernos. Entonces, desde ahí, desde un lugar absoluto, una tiranía que modifique, por supuesto, mediante el derecho, la situación subjetiva de los otros. Entonces, desde ahí pensaba yo la situación al respecto de la libertad, que no es otra cosa más que un semblante, pero ojalá solamente fuera un semblante que no se cumpliría, sino que el propósito es completamente todo lo contrario. Es imponerse a los otros, es entonces aplastar al otro, es apuntar no solamente a la muerte propia, sino a la muerte del otro. Muy bien dicho. Muy, muy bien dicho. A mí me parece que definitivamente, no sé si ya tomaron en consideración que el psicoanalista no hace diagnóstico. Claro. No así tan puntual, doctora, pero sí la doctora D'Artis planteó una diferencia y creo que lo que usted viene a aterrizar ahorita marca esa diferencia de manera más puntual. Sí, es decir, hay que decir las cosas muy claras y con afirmación fuerte, afirmar fuertemente. El psicoanalista no hace diagnóstico. Y no hace diagnóstico, ¿por qué? Porque no está dentro de la nomenclatura de salud mental. En primer lugar, nosotros no trabajamos con la mente, sino nuestra premisa es el inconsciente. ¿Sí? Claro. Entonces, no tenemos nada que ver con la salud mental. Claro. Ahora, se nos incluye dentro de la salud mental porque la sociedad no tiene por qué hacer una diferencia para darnos un lugar distinto. Simplemente engloba. Y nosotros aceptamos ese englobamiento. Pero eso no quiere decir que nosotros nos confundamos. Entonces, no pertenecemos al ámbito de la salud mental. Sin embargo, todo aquello que tenga que ver con el sufrimiento psíquico es nuestro terreno. Pero el sufrimiento psíquico no es ni saludable ni patológico. Es una posibilidad de la dinámica psíquica de los seres humanos. Y los seres humanos, en todo caso, en cuanto al diagnóstico, ellos son los primeros que se diagnostican.
ellos sí se diagnostican porque van con el analista y le dicen, no sé qué me pasa, pero sé que me pasa algo. Y vengo, sí, a hablar con usted, a verla a usted o a verlo a usted, porque no quiero ir con un psiquiatra. No quiero ir con un psiquiatra porque el psiquiatra me va a medicar. Y yo no me siento, ¿sí?, dispuesto a estar dependiente de un medicamento psiquiátrico por el resto de mi vida. Entonces quiero abrir una posibilidad de otra manera de tratar lo que me pasa, aunque yo no sepa qué es lo que me pasa. Pero de que me pasa algo, me pasa algo. Ese me pasa algo es el diagnóstico del sujeto. Entonces, lo que haría, digamos, un psicólogo sería inmediatamente ubicarlo en el DCM, ¿sí?, según lo que vaya él observando de la manifestación conductual. Si se sentó a la izquierda, si cruzó las manos, si no, si se las está frotando, si pestañea, es decir, registra toda la manifestación conductual del individuo frente a él. Y tiene un manual para evaluar, a él sí hace una evaluación, para evaluar a partir de todas esas manifestaciones externas, si está moviendo las rodillas, si cruza la pierna, si no la cruza, si se sentó derecho, si se sentó de lado, si se sentó en la esquina del sillón. Todo eso es interpretable por el psicólogo. Y está dentro de su campo esa interpretación y esa evaluación. Nosotros no hacemos eso. Nosotros única y exclusivamente nos valemos del decir del futuro analizante. Es decir, su palabra lo representa ante nosotros como un sujeto de pleno derecho. Como un sujeto de pleno derecho. Por eso fue que 3.500 psicoanalistas le dieron la palabra a Paul Beatriz Preciado. Ya iba yo a decir Mercado. Pues parece el Walter Mercado del movimiento trans. Exacto, exacto. Así. Bueno. Arrímense, que aquí hay caldo sabroso, rico, con tostaditas. Ajá, sí, pásele. Sí, de esto que dice del diagnóstico, me parece que también es importante en esta idea de la diferenciación, que justo la forma de hacer diagnóstico tiene que ver con tener de antemano ya algo referido como lo ideal o como el modelo o como la norma, que eso es lo que tiene registrado todo el profesional que se ciñe bajo este procedimiento. Entonces, el diagnóstico tiene que ver en cómo formula un juicio el profesional a partir de esa norma que ya tiene predefinida, preconstituida, ¿no? Ya está dada. Entonces, ahí el paciente se convierte en paciente en tanto que solo va a ser este objeto de lo manifiesto, ¿no?, para ser corroborado. Y entonces ese ejercicio de formulación del juicio tiene que ver en esa corroboración. O sea, que tenga una relación lineal con lo que ya está prefigurado, en función de su tipificación, en función de sus características, en función de sus conductas observadas, ¿no?, en función de sus rasgos. Pues me hace recordar el horóscopo. Sí, claro. De verdad, podemos hacer el ejercicio. Sí, claro, las características. El día que quieran. Hoy no, porque pues no estamos preparados para eso. Pero podemos leer el protocolo de evaluación, claro, y lo que dice, digamos, el horóscopo al respecto de los 12 signos del zodiaco. Claro. Y van a ver cómo le atinamos en muchas cosas que el dueño
del signo que lo representa, va a decir sí. Bueno, hay algunas que no, algunas cosas que dice el zodiaco que no soy, pero hay muchas que dice el zodiaco que sí soy. Pero no solamente es esa la situación, sino la situación es siempre de lo que se ha encargado el ser humano desde que apareció por la faz de la Tierra. Y es todo el desarrollo de cómo se ha ubicado en la historia de él mismo hasta llegar a concebirse como sujeto pensante. Claro. Y como sujeto, en el caso del psicoanálisis, inconsciente y hablante. Solo que el sujeto del inconsciente habla su inconsciente. Claro. Entonces es una concepción de sujeto compleja, porque para el psicoanálisis el inconsciente habla. Y habla en toda lo que es propiamente el contenido y la definición del sujeto del inconsciente. Claro. Entonces, nada que ver con la conducta, pero nada que ver. Entonces, es muy importante en este programa estar haciendo estas diferencias para ver todos los errores que comete Beatriz, ¿sí? Paul Preciado. Porque acusa a los psicoanalistas desde una idea de la psicología ¿sí? Normal, lo que acaba de decir usted, Tere, sí. Pero tiene ya su especificidad, no solamente es normal, sino es la que concibe una patología, y creo que nuestra colega Gaby D'Artis había ido a investigar sobre la patología, entonces el momento me quedo callada y usted aporte, digamos, lo que es realmente la patología y lo que es la enfermedad, en Sí, donde hay una diferencia radical. Sí, doctora. Justamente una de las investigaciones al respecto de lo que yo podía detectar en esa diferencia de enfermedad y patología, lo investigué en el diccionario de términos médicos y menciona que la enfermedad es un estado anormal de la vida y aquello que vamos a llamar anatomía patológica es el campo de la medicina que trata de conocer y explicar con base racional las condiciones bajo las que se da, sustentándose en el estudio de todos sus aspectos. Y menciona 4 aspectos. El primero es las causas, 2, los mecanismos de producción o patogénesis, 3, los cambios estructurales en células, tejidos y órganos, y 4, las consecuencias funcionales de dichos cambios expresadas como síntomas o signos. Me gustaría que subrayara la 3 y la 4. Sí, la 3 es los cambios estructurales en células. Exactamente. Los cambios estructurales, sígale. En células, tejidos y órganos. ¿Ven? Y la 4, las consecuencias funcionales de dichos cambios expresados como síntomas y signos. Claro. Si no, de otra manera, no podría el médico abordar la patología. Entonces, la patología es ese estudio fino de principalmente los cambios estructurales que van a producir manifestaciones conductuales del organismo. Eso es lo que recoge el médico y lo lleva a la posibilidad de hacer un diagnóstico. Porque tiene la referencia, por ejemplo, de un número conocido de enfermedades, y entonces dice, bueno, en el sarampión
se tienen que dar estos cambios estructurales con estas manifestaciones conductuales, que es lo que tengo que preguntarle al paciente, si ha tenido esto, esto, esto o esto otro. Y eso me va llevando en el decir del paciente, ¿sí?, a hacer un diagnóstico. Si soy, digamos, un médico flojo, pues definitivamente no me tardo en estarle preguntando. Simplemente busco 3 o 4 indicios y luego lo mando al laboratorio. Claro. El laboratorio es el que me tiene que referir los cambios estructurales. Y después puedo equivocarme en el diagnóstico más de 1000 veces. Claro. Siempre es una aproximación. Así es. Y me parece que este giro que usted puntualiza, doctora, en cuanto a la colocación del médico frente al paciente, frente a sus síntomas, se dio de una manera mucho más marcada cuando entra toda la movilización en la modernidad, bueno, desde la Ilustración, en donde el registro y la entrega al decir científico en cuanto a la verdad, en cuanto a lo más certero, en cuanto a lo que va a determinar un estándar inclusive, empezó a girar la forma en la que uno puede escuchar esa manifestación particular en el cuerpo. A partir de ahí el médico decidió también de una manera muy cómoda hacer un estándar para que a partir de ahí sea el laboratorio o la universalidad de los síntomas la que dictamine de qué se trata una patología. Claro. Pero que además siempre ha estado, incluso en el momento en que surge con esta estructura ya más formalizada, siempre ha estado en cuestionamiento su alcance. Y esto me remite un poco a la referencia que hace Michel Foucault en El nacimiento de la clínica, cuando él refiere que los modos de proceder ante la enfermedad ya estaban justo a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, ya un tanto estandarizados por la forma de tratar en los hospitales las enfermedades, y entonces solo se corroboraba. Pero cuando empiezan el momento fuerte de las epidemias en Francia, empiezan a revisar que el les era insuficiente. Y en esa posibilidad de ver qué es lo que se activaba, van a esta idea de lo que nos alude Gaby, de las condiciones que dan, las condiciones que hacen posible que. Y el modo, ahí algo que es interesante es, van a los pueblos a registrar el modo de vida de los sujetos. Y entonces surge ahí la idea de la historia clínica, o sea, de cómo se requiere hacer una historia de la vida del sujeto para poder armar el análisis clínico. Entonces esto es interesante porque siempre ha estado, se nos hace ver como si la ciencia estuviera estable, pero siempre ha estado en un movimiento permanente de revisión, aunque los discursos nos las pusieran como una racionalidad acabada, definida, única, universal, ¿no? Digamos. Por un lado y por otro lado incuestionable. Claro, sí, sí, sí. Es Sí, decir, se nos coloca así. Uh-huh. Se crea que la ciencia es un absoluto que nosotros tenemos que integrar así como palabra divina. Uh-huh. Un absoluto. Bueno, sí. La cuestión es que ir a los pueblos a revisar cómo vive un sujeto uh-huh, no deja de ser también un manual de conducta. Totalmente. Uh-huh, uh-huh. Y entonces también surge de ahí la estandarización de la sintomatología de la misma enfermedad. En un sujeto se manifiesta así y en otro se manifiesta así. ¿Qué tenemos ahora? Precisamente ahora tenemos la prueba de que el COVID puede matar a unos y a otros ni siquiera darles síntomas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces vemos la versatilidad del organismo en respuesta, ¿sí?, a la presencia
de un virus, a la presencia de un virus que puede causar la muerte. Y vemos que pues la ciencia está loca, enloquecida, porque no puede estandarizar. No, y por supuesto que tampoco puede estandarizar a partir de todo lo que ya se piense desde la ciencia que se ha dominado al respecto de lo psíquico. Lo que no ha podido estandarizar y calcular es justamente la respuesta de los sujetos en la colocación al respecto de una pandemia. Y esta pandemia que trae el fantasma de la muerte. Entonces, todos los absurdos al respecto de lo psíquico son manifiestos, que no son absurdos, son completamente asequibles en función de que uno no esté inmerso, como se mencionaba, en las vías de la razón, en las vías de los ideales y en las vías del absolutismo. Entonces, el psicoanálisis viene a fracturar finalmente esas concepciones que de alguna manera no se había constituido como tal una estructura de lo psíquico. Entonces, es a partir de un profundo cuestionamiento que no queda ni en la conducta, ni en lo energético, ni en cuanto al funcionamiento mecánico que podía observarse, haberse ganado a partir de todos estos historiales de los que habla Tere, es decir, de toda esa tradición milenaria de los historiales clínicos. Finalmente había algo nuevo, había un campo nuevo que abrir, y eso lo hizo el doctor Sigmund Freud, y me parece que es completamente un movimiento político trascendente que en este programa, en donde se hable de las conclusiones al respecto de la patologización, se mencione la diferencia del psicoanálisis, que a mí me parece que la doctora Heiser lo abre el día de ayer de una forma sublime, porque es con lo que abrió el programa. Los psicoanalistas recogemos este sufrimiento en este sujeto que dice, no soy nada. Finalmente. Entonces, eso vuelve completamente a alborotar cualquier cosa que se haya tenido, incluso por él mismo, en las manos, aprehendido al respecto de su ser. Beatriz Paul Preciado se perderá, ojalá que no, pero se perderá esta forma tan fina de el recoger de un analista el decir del otro. Pero sí es menester hacer una diferencia del psicoanálisis, en tanto que parte, digamos, de la sujeción que nos acontece actualmente, la sujeción a los discursos, pues los analistas me parece que no podemos dejarnos sujetar porque nos metan en el mismo corral de la salud mental y en el mismo corral de la patologización. Hay más cosas que pensaba hace un momento, porque me pareció que sí es completamente trascendente decir el psicoanálisis es otra cosa. Es decir... Empezando, digamos, no solamente es una diferencia radical, es que el psicoanálisis no opera con diagnóstico. Claro. Ese es el punto de partida central. Y además no tiene una concepción patológica de manual, porque el que se va a diagnosticar con síntomas cuando él los verbalice es el analizante. El analizante es el que habla de, bueno, no duermo, pero me despierto casi por lo regular siempre a las 3 de la mañana. Y entonces el analista va escuchando que él, el analizante futuro, es el que hace su diagnóstico. Claro, y porque expresa aquello de lo cual se queja.
Ujú. aquello de lo cual lo sorprende, aquello de lo cual sí sufre, Ujú. lo sostiene, lo soporta, pero le es también insoportable. Claro. Entonces es tan radical la diferencia entre lo que viene a ser psiquiatría y psicología normativa, pero Preciado no se hace bolas. Él dice que la psicología normativa lo agredió de tal y tal y tal y tal y tal y tal forma al diagnosticarlo, así, 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 y luego sin ninguna razón pega un brinco de ardilla, ajá, de esas voladoras que son hermosas, y dice que el psicoanálisis es una psicología normativa. Claro. Sí, que Cuando está frente a los que lo han estigmatizado y lo han diagnosticado y lo han vejado, humillado, cuando él etcétera. sabe perfectamente la diferencia. Claro. Es decir, porque si tiene un doctorado y si tiene una licenciatura en filosofía, ajá, no es un sujeto, digamos, que viva de sembrar cebollas. No. Entonces tiene un saber que le permite diferenciar la psicología normativa del psicoanálisis. Pero él pretende escupir sobre la obra de Freud y de Lacan. Entonces es ahí cuando nos dedicamos precisamente a esclarecer esto. Ahora, lo que usted dice es que un psicoanalista puede estar interesado en el sufrimiento negado, ¿sí?, de Beatriz Paul Preciado. Y sabemos que la denegación Ujú. es toda una forma de que se cumpla un deseo inédito, inconsciente en el sujeto. Sí, totalmente. Como, Sí. Sí, Germán. como doctora, ahorita lo que usted señala al respecto de la denegación son de estas grandes, enormes diferencias que marca el descubrimiento freudiano en relación a cualquier otra concepción de lo psíquico que se haya elaborado. Cuando usted señala la denegación, y lo traigo a cuentas porque también algo que es de enorme trascendencia del descubrimiento freudiano es la concepción misma de síntoma. Ujú. Cuando la doctora Dartis hace un momento nos refiere las concepciones que parten de lo médico para llegar al punto de decir lo que es síntoma, cómo está este cambio, este giro que puede venir desde lo celular y lo orgánico, y que en el ámbito médico lo llevan hasta el punto de decir que lo veremos como síntomas o signos. Ok, esa es una referencia que viene del ámbito médico, pero vaya vuelco, vaya subversión, como usted ha insistido en señalar, la creación freudiana, donde nos va a decir una cuestión tan radical y única como que el síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional. Entonces, es entrar radicalmente, bueno, señalar y entrar radicalmente al universo de lo psíquico inconsciente, que es, pues sí, propiedad única del psicoanálisis, que es el campo único del psicoanálisis y a su vez como posibilidad de allegarse a un conocimiento único de lo psíquico, que nada tiene que ver, como usted lo decía al inicio, con la salud mental, ni con la psiquiatría, ni con la psicología. ¿No? Claro. Claro, ¿y por qué justo convertir en blanco al psicoanálisis? Y ahorita se me ocurren dos cosas. Una por el lado de lo que estaba planteando Germán, en relación a que en esa situación de sujeto del inconsciente, no hay una posibilidad de erigirse como un ser superior en tanto sujeto del inconsciente. Ujú. Es decir, esta posibilidad narcisista que se pretende por parte de los transexuales se disuelve en el momento en que puede ser escuchado como sujeto del inconsciente.
No es posible. Diga, pero no diga en plural los, Ah, porque nosotros tratamos caso por caso, claro. ¿sí? Entonces, no utilizamos los porque precisamente lo que podemos decir en relación a cómo nos confunde propositivamente, porque vuelvo a repetir, Beatriz Paul Preciado no es un sujeto ignorante, sino tiene recursos teóricos para diferenciar lo que es la psicología normativa y lo que es el psicoanálisis. Y por otro lado, él dice que siendo mujer, tomó análisis en Nueva York. Y no creo que el analista lo haya diagnosticado, ni insultado, ni agredido, ni nada. Es una construcción de él, de su experiencia psíquica de haber nacido mujer. Y anda propagando a través de su libro, ¿sí?, lo que le aconteció a él de haber nacido mujer y de tener un anhelo de no serlo. Claro. Y ahí empieza, digamos, la dinámica de su deseo. Nazco mujer, pero no anhelo serlo. Entonces empieza, digamos, toda la retahíla de justificaciones, hablando de todo el mundo horrible, horrendo de ser mujer, lo cual también es falso. Hay muchísimas mujeres que han disfrutado ser esposas, ser madres y ser mantenidas. No tener que salir a trabajar a las 7 de la mañana como el hombre. Claro, pero me parece que justo el discurso de Beatriz Paul Preciado no está en función solamente de hablar de él, sino hace una especie de llamado no dicho al estilo muy femenino de si yo me puedo burlar de estos, si yo los puedo encasillar, cualquiera puede por identificación entrar en la línea de mi discurso y darse cuenta que los psicoanalistas son los patologizadores. Sí, bueno, indudablemente que una persona puede odiar a otra. No es ninguna novedad, digamos, las dos pasiones o las tres pasiones que menciona Lacan. ¿Sí? El amor, el odio, el amordio y la venerable ignorancia. La docta lo llama él. Bueno, eso es posible en cualquier ser humano. Entonces, eso no nos sorprende que Beatriz pretenda tener adeptos para justificar su llamada libertad. Y es que creo que lo va marcando muy claro, porque en el inicio de su discurso, cuando hace su saludo y dice que él saludaría más cálidamente a aquel psicoanalista trans que haya sido aceptado y sobre todo haya pasado por el dispositivo del pase, entonces va marcando, digamos, la ley que él pretende pervertir. Claro. O sea, no es solamente una situación de odio, sino es la posición del perverso que va marcando, hace la invocación de la ley para ponerla como blanco a destruir en función de que ustedes tienen un dispositivo que no está regulado por el Estado, que por no estar regulado por el Estado, entonces tampoco podemos nosotros penetrar en su círculo de psicoanalistas y que en esta cumbre que hoy se levanta, que es representativa, digamos, de la élite seria de los psicoanalistas, entonces ahí
no tenemos lugar. Ah, no, eso es lo que voy a pervertir justamente. Hacia allá voy a lanzar el blanco, digamos, de ataque en función de que, no sé, supongo que la intención de producir demandas, de producir como ese trofeo a alcanzar por el lado de los transexuales. Bueno, eso no lo podemos, digamos, asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que si después él dice que no fue escuchado, sino que fue abuchado, y que entonces escribe un libro para comunicárselo a toda la población, dado que es importante que lo sepan, pues está haciendo con los 3.500 psicoanalistas ahí el apoyo que necesita para que su libro sea vendible. Claro. Ya. Y algo que me remite en esto que comenta, doctora, en relación a que el propio analizante es el que se diagnostica en su decir de soy esto o no soy nada. En este caso yo, por ejemplo, lo remito con mi experiencia con los jóvenes cuando dicen yo soy, porque uno de los chicos decía, yo siempre he sido considerado con una alteración de mi conducta a tal grado que desde niño siempre me han considerado a alguien que tiene que estar metiéndolo al orden con algún medicamento, ¿no? Y en esto de cómo se es diagnosticado, apenas es el punto de partida del análisis, ¿no? Entonces creo que la forma en cómo se ha expresado todo este sufrimiento, malestar, asumiéndolo como ya algo dado, pues hace manifiesto como si ya fuera algo terminado y no como un punto de inicio del proceso analítico. Y me parece que eso es lo que va apareciendo en este discurso de seguir atrapado en esa caracterización de lo que se me ha hecho y de ese malestar que está ahí jugado siempre en el discurso, ¿no? Aquí, digamos, tendríamos que puntualizar algo. Cuando escuchamos a una persona que se manifiesta víctima, sabemos que hay una satisfacción erótica de serlo. Sí. Y es ahí también, digamos, una diferencia radical, porque es cuando tomamos al sujeto como sujeto de pleno derecho en cuanto a que él se experimenta víctima. Y creo que lo que estaría, digamos, a develar sería de qué manera goza él sosteniendo el ser víctima. Claro, y eso justamente rompe con la idea de que el análisis cabría o estaría del lado del relato. Es decir, usted, doctora, nos abre un punto de quiebre del sujeto y no del relato del sujeto. Es decir, convoca usted al sujeto desde las entrañas de su satisfacción pulsional. Así es. Entonces, bueno, creo que eso nos marca otra diferencia radical, porque no es que un analista no pueda acoger el relato del otro, sino siempre estará invocando, convocando, jalando al sujeto desde su satisfacción pulsional. Sí. Bueno, es que es la ética. Claro. Porque de alguna manera él lo sabe. Claro. Solamente que procede como si no lo supiera. Entonces son muchas veces años de análisis para que el sujeto un día pueda hacerse cargo de lo que él sabía desde el inicio. Y hay algunos analizantes, no todos, pero hay algunos analizantes que dicen, bueno, esto yo siempre lo supe.
Cuando asume su participación en lo que le pasa, pues después de años de análisis, que él puede, digamos, hacer eso, él dice, bueno, esto yo siempre lo he sabido. Y entonces se va con su verdad. En el caso de Beatriz Preciado, ¿sí? Él no busca nada de eso. No. Para nada, ni le importa, ni le interesa. Él quiere hacer de cuando se analizó como mujer en Nueva York, un suplicio, una victimez, me hicieron, me tornaron, me subieron, me bajaron. Es decir, es corriente el sujeto. Claro. Y ahorita la dimensión que usted nos permite abrir en relación a aquello que Freud escucha, aquello que los psicoanalistas escuchamos, finalmente marca un tiempo que a mí siempre me ha parecido muy importante en cuanto a que uno se puede dar cuenta a posteriori de lo que anteriormente sabía o suponía de sí mismo, aunque no pasara por un mecanismo de conciencia. Cuando uno ejecuta ciertos actos, uno registra que hay algo que no entiende, pero que supuso, pero que había una intuición, pero que a lo mejor esta gripa no era de la nada. Es decir, uno empieza a hacer ciertas conjeturas que ya son en un tiempo posterior a lo que ya se dinamizó y ya se echó a andar en la vida psíquica, lo que ya se asumió inclusive como una solución a ese estímulo. Estoy pensando en, si yo nací mujer, todo lo que tuve que haber gestado deseando ser mujer o no deseando ser mujer, toda la sintomatología que yo fui construyendo, hay eventos que nos permiten decir posteriori todo el conflicto que anteriormente eso nos presentó. Entonces, en el psicoanálisis, a mí me parece que un tiempo que es muy importante es cuando ya se alcanzó esa satisfacción, cuando ya se logró finalmente lo transparente de tu intención, el analista escucha cómo todo lo anterior estaba imbrincado y el sujeto siempre lo intuye, siempre lo presiente. Cuando usted nos dice, bueno, quiero venir con usted y no con un psiquiatra y no con un psicólogo, es porque algo intuye que aquella enfermedad o aquella repetición o aquello que hacen mal, ¿no? En esa sanción que se pueden diagnosticar de forma personal, saben que va más allá de lo que la misma psicología o lo mismo social se pudiera explicar. Entonces, creo que ahí cuando usted marca el punto en la intención, sobre todo de esta mujer que quiere hacer de esto una exhibición, no hay un instante en su discurso en donde pueda hablar de la problemática de no saber y no entender qué le pasa. Pareciera que siempre supiera que no quería ser mujer, ni siquiera hay una pregunta de qué era aquello que no podía entender de lo que le sucedía. Bueno, esa es la vergüenza de su libro. Sí, doctora. Su libro en ningún momento toca, ¿sí?, lo profundo de su sufrimiento en ella. Y cómo quiso levantar, digamos, toda una bandera de libertad con una sarta de desviaciones. Pero sabemos que ese es un síntoma. Sí. La problemática, digamos, de Beatriz Paul Preciado es que va a producir daño. Va a producir, llevar a jóvenes que anden, digamos, en una situación confusa psíquicamente, van a adherirse a sus filas, y se van a encontrar con lo que ella nombra muy bien, que es un monstruo. Claro. Claro. Y se va a lavar las manos porque va a decir, yo te lo dije, yo no te engañé. Yo sabía que era un monstruo.
Ese es el problema. Que tenemos nosotros también que hacer una campaña clarificadora de lo que puede acontecer a mucha gente ingenua que estando en una situación emocional de inseguridad, de insatisfacción, de desorden, de infelicidad, pueda caer en las redes de una promesa de libertad y de felicidad falsas, como en el caso de Pinocho, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Ujú. Claro, claro. Que ahorita que lo dice doctora, en eso se va, en eso juega justamente su satisfacción el perverso. Cuando ahorita lo menciona y como una posibilidad el que un sujeto como Preciado terminara diciendo algo así, digamos, el decir, yo te lo dije, es decir, pues mi presentación fue así monstruosa, simultáneamente ahí es señalar algo en lo que hemos venido trabajando y muy recientemente usted lo estuvo señalando al respecto del perverso y la insistencia en nuestra transmisión de no caer, pues, por supuesto, en lo moral, no caer tampoco en una tipificación de corte moral, de decir, uy, ahí viene el perverso, uy, este es el perverso, como malo en ese sentido moral, sino más bien en lo fino, conocer cuál es la satisfacción del perverso. Y en ese sentido, lo delicado que es en su ejercicio dentro del lazo social justo por lo que está usted señalando, porque conocemos los psicoanalistas que en lo propio de la sexualidad humana y sobre todo infantil, en los infantes, en los jóvenes, en la posibilidad, en la habilidad a poder tomar o no determinados objetos sexuales para su satisfacción, pues es este caldo de cultivo, digamos, para el perverso, dice Ánchez Castilla. Aquí es justamente donde puede venir a ejercer lo que encubre bajo el discurso del ejercicio de su libertad para simple y sencillamente imponer como forma de vida la satisfacción perversa. Claro, y está justo desde la presentación de Yo soy el monstruo que os habla, como si en algún momento los monstruos no hubieran hablado. Lo que pasa es que hablan desde desde ese atractivo, eso ominoso que les da el plus de despertar el morbo en los otros. Eso es lo primero que echa a andar con Yo soy un monstruo. Yo soy el monstruo que os habla. Y se erige como el monstruo. Pero también, Gisela, ahorita que lo escucho, hay de monstruos a monstruos, es decir, había, por ejemplo, creaciones de la ilustración, monstruos con un empuje, digamos, con un empuje llamando a lo humano por excelencia, digamos, en el sentido de la creación, en el sentido de demandar al humano, bueno, ¿de qué somos capaces como seres humanos éticamente comprometidos a crear y de crear? Es decir, había monstruos que de alguna forma sí representaban anhelos de la humanidad, que me parecen muy dignos de ser reconocidos. Y hay estos, ahorita, como lo dice, bueno, estos monstruos, cual orcos, es decir, de inframundo, que justamente a lo que apuntan es a lo peor en esta presentación como la que hace Preciado. Ay, a mí la verdad es que cuando dijo que es el monstruo que os habla, la verdad es que me dio un poco de gracia porque justo él va diciendo que lo que lo vuelve un monstruo tiene que ver con lo que todo el mundo ha dicho de él, lo que la ciencia ha dicho de él, lo que todos le han plasmado. Y la verdad es que se me hizo una caricatura de Frankenstein, porque es un intento de poder colocarse como esa innovación y ese descubrimiento tanto de la ciencia como de la física, como del pensamiento, como de las leyes de la naturaleza, que condensa la obra maravillosa de Frankenstein, él creyendo que de verdad está colocado ahí, ¿no? O sea, que todos los discursos, que la opinión pública, que el discurso queer, trans, el discurso de los psicoanalistas, los métodos, lo han hecho monstruoso, que eso es lo que él puede portar. A mí la verdad me pareció una caricatura de Frankenstein en el esfuerzo de colocarse ahí.
Claro, aunque retomando lo que vimos en el programa pasado, los programas de la semana pasada, y con esto que dice la doctora, cómo se convierte en seductor estos discursos. Y bueno, a mí me remite a partir de lo que decía Gisela al principio de este programa, de el sujeto del siglo XXI, diríamos, cómo queda atrapado en esos discursos que hoy se nos presentan de esta naturaleza, ¿no? También me venía a la mente todas las figuras que hoy aparecen en la ciencia ficción o las convocatorias que se acuerdan que una vez hicimos en relación a los personajes que tienen que ver con esto del ominoso, con esto que es como la muerte en vida, ¿no? Y que se vuelven como espacios convocantes ante las circunstancias de los jóvenes en este siglo XXI, ¿no? Sus condiciones, como dice la doctora, quienes están en esta indefinición, en este proceso, digamos, en un proceso psíquico todavía no muy estructurado y que pues quedan ahí atrapados en estos discursos, ¿no? No, y sobre todo, digamos, el cinismo. Uh-huh. Es decir, hay algo que definitivamente es muy doloroso para el rompimiento del lazo social, y es que una persona sea cínica, ¿sí? Porque no se apena ni se avergüenza de sus actos, sino se divierte de lo peor que pueda llevar a cabo. El cínico despierta muchísima violencia, porque hay una burla en relación a ya lo hice y qué. Uh-huh. Entonces, digamos, Miquel Basol tuvo que corregir la plana de Beatriz Paul Preciado porque acusaba, bueno, estaba dando cuenta de un suceso que no había sucedido. Claro. Uh-huh. Y que estaban ahí las cámaras del Congreso para dar cuenta de que lo que él dijo que sucedió era falso. Y sin embargo lo sostiene. Uh-huh. Entonces un sujeto cínico causa muchísima violencia. Uh-huh. Porque con el daño que ha causado, se burla del otro. Uh-huh. Cuando el otro le dice, mira lo que me has hecho. ¿Y qué? Ah. Lo hice porque podía yo hacerlo. Todo depende de la habilidad con la que yo me haya dirigido y comportado para poder hacerlo. Claro. Y quedo impune. Que esa es la satisfacción, digamos, del cínico. Claro. A mí no me van a castigar de nada. Tú eres el doliente. Doctora, colegas, me gustaría dar lectura a los mensajes que hemos recibido el día de hoy de parte de nuestro público Radio Escucha. David BM nos comparte 2 comentarios y dice: desde mi punto de vista y con mi experiencia como paciente, las praxis psicológicas de los test y el diagnóstico solo son una pérdida de tiempo y de dinero para el paciente. Y después concluye David: además considero que los test, las evaluaciones, solo sirven para que el psicólogo eluda la angustia de no saber, a diferencia del psicoanalista, que sabe que el único que sabe es el paciente. Bueno, ese es un punto, Uh-huh. digamos, a destacar y subrayar. Sí, sí, claro. ¿Mm?
ciertamente, él hace un señalamiento muy importante de la diferencia en donde ocupa en la clínica, en la experiencia clínica, el saber, el lugar del saber. Y el lugar del saber no está en el analista. El lugar del saber está en el futuro analizante. Porque va a devenir analizante. No lo es por el solo hecho de ir a hacer una demanda de análisis. Puede pasar de noche. Ujú. Lo es en el momento en que él va asumiendo que el único responsable de lo que le acontece es él. Entonces, en la clínica psicoanalítica, el saber del lado de quién está, del futuro analizante, no del analista. Eso es en las psicoterapias. También nos escribió Rosa Hernández y nos dice, linda tarde a todos. Lo que nos han transmitido en el transcurso de esta semana ha sido muy trascendente en relación a dar cuenta de lo que creamos desde lo inconsciente y que si bien es de pleno derecho, la vida psíquica es un universo particular que corresponde al uno por uno. Un manual encubridor jamás alcanzará el sentir dicho desde la palabra. Saludos cálidos. Sí, digamos, es una reflexión de lo que ella ha alcanzado a reflexionar a partir de su proceso analítico. Claro. Ujú. Y por último, hasta este momento nos escribe Garley Emiret, que dice, hola, excelente jueves, doctoras y doctor Germán. Para mí, desde lo personal, yo no sabía que el psicoanálisis existiera. Lo conocí mediante una tía que me invitó a escuchar su programa hace ya casi 2 años. Tomo mi análisis y quizás no es la gran cosa para los de mi alrededor, pero sin duda esos cambios son totalmente significativos para mí, por muy diminutos que sean. Para mí lo han sido todo. Anteriormente, cuando iba al psiquiatra, tomaba medicamentos, los cuales me hacían sentir peor y no veía mejoría, hasta me estresaba más. Tal caso era que incluso intenté quitarme la vida con ellos, viéndome tan mal, mi decisión fue dejarlos y por nada volvería a ello. Estoy muy agradecida por haber conocido el análisis. He tenido y he realizado cambios para mi vida totalmente satisfactorios y aunque aún me hace falta, sigo en esto sin darme por vencida. Híjole, pues es realmente usted un testimonio que a uno lo anima a seguir, digamos, en contra de vencer todo aquello que desde tiempo inmemorial, porque desde que aparece el psicoanálisis en la vida de Freud y con Freud, ha sido perseguido. Entonces, escuchar esto, en donde ella narra generosamente que con los mismos medicamentos que se le pensaban curar, es con los mismos que ella pensó quitarse la vida. He ahí las situaciones paradojales de cuando el sujeto busca ser escuchado y no puede el psiquiatra escuchar. Claro. Ujú. No pueden. No pueden. Pero es que hay psiquiatras psicoanalistas, pues sí. El problema del psiquiatra psicoanalista es que en el momento en que está frente a una situación de sufrimiento, decida primero medicar que escuchar. Esa es la crisis del médico psiquiatra psicoanalista. Ahora, hay psiquiatras psicoanalistas que renuncian a la psiquiatría porque pues, es evidente que
Qué bueno que la hicieron, pero no la pueden usar para nada. Claro. Para nada quiere decir para nada, ¿eh? No van a caer en la tentación de que cuando un pariente esté muy alterado, él inmediatamente, porque conoce los medicamentos desde hace 50 años que no han cambiado, le recete a un pariente, sí, un fármaco. Ahí traicionaría su posición analítica. Claro. Sí. Lo que él recomendaría sería, digamos, que lo llevasen con un analista y esperar que por el solo encuentro con el analista baje la situación ansiosa. Claro. Sí. Salvo aquellos casos en donde el fármaco es necesario utilizar porque o el sujeto está a punto de quitarse la vida o el sujeto está a punto de quitarle la vida a otros. Y entonces hay que usar la camisa de fuerza médica. ¿Sabes? Pero con la intención muy clara de salvar la vida de aquel que ya está fuera de control con toda la potencia, digamos, destructiva de la pulsión de muerte hacia él y hacia los otros. Doctora, recibimos un comentario más por parte de nuestra radioescucha Alma Flowers, que dice, qué maravilla, porque ahí se fractura la relación de poder paciente-médico, cura, pecador, Claro. porque en el no saber no hay ese tipo de vínculo. Es una relación de descubrimiento, viva, dinámica e inestable. Son una maravilla. Es realmente, sí, muy satisfactorio escuchar eso, porque es nuestra pasión. Lo más lindo es que ustedes puedan decirnos, Claro. son una maravilla. Nosotros no podemos decirnos a nosotros mismos eso. Porque nuestra ética nos lleva a estar siempre en la búsqueda Así es. de algo más, algo más, algo más. Hay veces que los casos nos llevan precisamente a una situación de hay que hacer algo, algo inédito, hay que crear algo inédito en la clínica. Entonces, sí agradecemos enormemente que en ustedes viva la experiencia de Son una Maravilla, porque entonces nuestro quehacer va teniendo conjuntamente con ustedes, ¿sí?, un logro para la vida, en un bienestar y en una felicidad posible. ¿Qué otra cosa podríamos anhelar los psicoanalistas? Sí. ¿Qué otra cosa podríamos realmente desear ante sufrimientos devastadores? Sí. En donde definitivamente hay sufrimientos que nos encogen el espíritu. Y es desde ahí, desde donde, sabiendo que eso es del otro, desde ahí vamos a crear algo nuevo. Y vamos a crear algo nuevo con la expectativa amorosa de que sea lo mejor, pero podemos fracasar. Claro. Sí. Entonces hacemos del fracaso una experiencia de sabiduría, Sí. pero no nos diríamos, ay, qué maravillosos somos. Híjole, no. Pero sí necesitamos que en ustedes eso pueda darse.
Eso sí, porque eso sí es una alegría como cuando uno ha preparado, no sé, un postre, un pastel o un guiso enorme y entonces la gente dice, ¡qué bárbaro! Está delicioso. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cuál es la satisfacción? La felicidad del otro. Claro. De lo- claro, claro. La felicidad del otro. Ujú. Haberle podido dar a través, digamos, de la comida, lo que hayamos creado, una satisfacción de ese nivel. Ay, está exquisito. ¿Puedo pedir más? Sí, claro. Sí. También, doctora, colegas, nos escribe Angie López Gómez y nos dice, hola queridos doctores, es un gusto escucharlos. Me gusta el psicoanálisis porque escucha. Desde un primer encuentro con un psicoanalista, acoge en la simultaneidad. Me refiero a que el futuro analizante llega en un no saber sabido. Recuerdo a la doctora Silvia cuando ha dicho, fuera máscaras. El psicoanálisis quita máscaras amorosamente. Particularmente, siento una felicidad inédita de quitarme máscaras. Es un gusto escucharlos. Ay, eso de lo inédito. Ay, qué Sí. bárbaro. Miren, ¿cuál es el mejor indicador de la felicidad que se construye a profundidad? Lo inédito. Claro, claro. Lo inédito. Y cuando se menciona, uno no tiene más que verdaderamente dar de brincos arriba de la cama como cuando era uno chico. Tengo que comprarme, digamos, una cama de resortes. Para poderlo hacer. Otro aparato ese que hay, no, no me acuerdo cómo se llama. En donde Brincolín. ¿Cuál? ¿Tumbling? El Esa- tumbling. No, no, O no, yo ahí brincolín me meto la también. cabeza. ¿Sí? Pero en una cama de resortes yo sé brincar. Claro. Ahí sí. Y es que esas expresiones de lo inédito Ujú. es cuando el sujeto verdaderamente construye de él mismo, por él mismo, a través de su síntoma, con los mismos elementos de su síntoma, es capaz de construir lo inédito, lo que jamás pudo pensar que con los mismos elementos del síntoma él construyera lo inédito. Por eso es tan hermoso. Ujú. Bueno, Y pues estamos muy cercanos del fin del programa, ¿no? Sí. así es, doctora, y por eso quería decir que daré lectura al que creo que es ya el último mensaje del día de hoy, que llega por parte de nuestra escucha Garley Emiret, y nos dice, Ajá. tu trabajo es extraordinario y todo lo que hacen por los pacientes, ya sea indirecta o directamente, es increíble. Saludos a mi doctora Patricia Aguilar, gracias por aguantar tanto de mí. Los abrazo cálidamente. ¡Ay, qué Ah, qué lindo. Qué lindo! ¡Ay, bonito. sí! ¡Qué padre! Felicidades, Patricia, felicidades. Qué lindo que su analizante pueda decir saludos para mi analista. Claro, Sí. claro. Y eso es lo bonito. ¿Qué es lo bonito? Pues las relaciones amorosas. Ay, sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y eso es un remanso de paz frente a lo que tenemos que dilucidar de estas nuevas intenciones de destrucción, Ujú. ¿sí? Que también nos corresponde. Claro. Sí, Es doctor. parte de nuestro quehacer. Ujú. Bueno, si alguien quiere decir algo más, tenemos todavía unos minutitos. Bueno, pues yo la asidero del psicoanálisis como ese espacio de escucha y que al mismo tiempo da soporte, me viene la metáfora para estas vicisitudes de la vida, que yo creo que es pues esta fuente que permite eh, reconocerse uno inéditamente en responder a esas vicisitudes, ¿no?
y transformar nuestras circunstancias. Sí, cómo no. Creo que yo podría decir cuán feliz soy de ser psicoanalista. Hay una felicidad, y voy a utilizar el término, inédita, en forma permanente. Por eso todos los días me sorprende algo a resolver. Sí. ¿Sí? Y puede ser desde que se acabó el pollo y no hay comida. Y les cuento esto porque a veces se puede pensar que la vida cotidiana de un analista transcurre en una sofisticación que, bueno, sí transcurre así, es cierto. Transcurre permanentemente en una sofisticación. Pero como es un sujeto castrado, también padece cuando no hay comida porque no hay pollo. Claro. Es decir, eso es lo padre de poder aterrizar en esos aspectos de la vida cotidiana que hacen de nosotros, ahí sí, sujetos para la resolución, pero no de cualquier manera, sino siempre haciendo una creación estética. Doctora, colega, si me permiten, rápidamente, dos mensajes más que llegan de nuestro público. Alma Flowers, en pequeñito, dice, sí pueden porque lo son, haciendo referencia a su comentario anterior de cuando dijo son maravillosos. Ajá. Y por último, María G. Vázquez Islas dice, buena tarde. Yo recuerdo cuando la doctora Heiser comentó en un programa, el psicoanálisis no garantiza, pero posibilita. Y gracias al análisis, aunque no ha sido fácil, me he atrevido a tener un espíritu de vida diferente, con dignidad. Perdón, no puedo quedarme más. Ay, qué lindo. No, quedarme atrás. Ah, perdón, sí dice, perdón, no puedo quedarme atrás. Gracias, Giselle. También vale el lapsus. Sí. Sí, No puedo quedarme más que sí. seguir quedándome. Claro. Sí. Sí, pero eso está Dos más, doctora, llegaron ahorita de inmediato. Alma Flowers que dice, yo me fui de pinta todo primero de primaria porque en la escuela había un tumbling y no había poder humano que me desprendiera de él. Así que conozco ese júbilo sin nombre. Gracias, los adoro. Y ya entendí más cuando María G. Vázquez Islas dijo, perdón, no puedo quedarme atrás, termina diciendo, saludos a mi doctora Gaby. Yo creo que todos aquí vamos a decir que tenemos a los mejores doctores y todos tendremos la razón. Saludos. Buena tarde. Totalmente de acuerdo. Ujú. Es un grupazo de psicoanalistas. Jóvenes, entusiastas, gente que piensa, gente que trabaja duro, gente que es feliz. Sí. Sí. Por eso es un grupo tan bonito. Bueno, pues sin otro particular, dejamos por ahora aquí y para la próxima semana tendremos un nuevo tema. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.